siempre lo diré, para mí un honor, un orgullo, una honra siempre presentar a esta mujer que Dios trae el día de hoy para enseñarnos. Amén. Bienvenida, pastora, casa. Gracias, copastor. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Me encanta hoy, amén. Está conectado. Aleluya. Ya me notificaron que nos sembraron otro atril que tiene divisiones para poder también colocar esto por otro lado, esto por otro lado. Pero yo amo este porque está a mi altura. Amén. Yo amo este porque está a mi altura. Dios bendiga al varón que lo sembró y a toda su casa. Amén. En el nombre de Jesús, donde tú estás, inclina tu rostro. Padre bendito de la gloria, Señor, conoces el corazón de las personas que están conectadas en plataforma. Conoces el corazón de las familias y las necesidades, Señor, de aquellos que conforme tu voluntad han podido conectarse por las redes sociales. En esta mañana, bendito Dios, junto con todo tu pueblo aquí presente, Señor, te damos gracias por despertarnos esta mañana, por seguir confiando en nosotros. Gracias, Señor, porque cada día que nos levantamos, Señor, tú nos dices, cada despertar significa confío en ti, tú puedes. Gracias por confiarnos vida. Gracias por entregarnos propósito. Gracias, Señor, por nuestras casas, sean nuestras o no, pero a ti te ha placido que estemos allí, debajo de un techo. Ahora cuanto más te agradecemos la cobertura que tú nos das. Eso que nadie ve, pero que se evidencia. Gracias, Señor, porque has cumplido tu palabra de evidenciar tu gloria 2022 en cada persona, Señor, que cree en el propósito de esta casa. En el nombre de Jesús, amén. Háblanos, enséñanos, exhórtanos, repréndenos, edifícanos, corrígenos, contéstanos, Señor, en esta mañana a través de esta palabra. Creemos fielmente en el corazón que escucho un eco también, pero que nada va a interrumpir la clase de unción que tú has traído en esta mañana a esta casa. En el nombre de Jesús, que mientras estemos predicando, Señor, porque eres tú que lo haces, que mientras estemos predicando, Padre, la gente esté siendo sana, la gente esté siendo salva. ¿Y salva de qué? Si ya Jesús me salvó y yo lo recibí de la opresión, de la deuda, de la preocupación, del pleito, del celo, de todo aquello, de la tristeza, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Porque no es con ejército ni con fuerza, es con el Espíritu Santo de Dios. Muy buenos días a todos los que alcanzaron a llegar hoy. Sé que van a llegar más, amén. Pero no solamente aquí, sino también a las redes, sino también a la plataforma, amén. Hemos venido compartiendo que esta es una generación que ama de verdad. Diga conmigo, amén. Esta es una generación que ama de verdad, que tiene fe. Porque una generación que ama de verdad es porque tiene fe correcta. Una fe genuina. Todo el mundo tiene fe, pastora. Sí, hasta los ateos creen en ellos mismos, amén. La fe es creer. El cuento es que desde el principio hemos creído. ¿Pero a quién? Eva sabía que quien le sacó, quien le creó fue Dios, pero le creyó a la serpiente. Ella tuvo fe en las palabras de la serpiente, en que algo pasaría distinto. Muchas veces deshonramos en el momento en el que estamos, con la gente que estamos, creyendo que lo que viene es mejor. Ella tenía a Dios, ella tenía una tierra escogida, tenía el jardín del Edén, ella tenía un esposo, ella no le faltaba nada. Sin embargo, se le ofreció algo distinto, y con el solo hecho de que fuera distinto, ella
Colombia despierta. Eso, así no era como yo iba a empezar. Pero aquí se hace lo que Dios quiere. Amén. No solo porque nos ofrezcan algo diferente significa que sea mejor. Aleluya. Esta es una generación que ama. Esta es una generación que cree. Y que tiene la fe correcta. Que tiene la fe genuina. Y que hemos venido a destruir toda incredulidad. ¿Sabes por qué? Porque ya Jesús le venció. Y cualquier sofisma de incredulidad, tú tienes la capacidad y el poder para destruirlo. Precisamente en el nombre de Jesús. Y continuando la segunda parte de una generación que ama, tiene una fe genuina, una fe correcta, es una fe en Dios. Es una fe en Dios como único. Nada se parece a Él. Alguien y algunos y todos fuimos hechos a su imagen y semejanza. Pero cuando se trata de cosas, nada se parece a Él. Destruyendo todo espíritu de mamón, de amor al dinero, en el nombre de Jesús. Vamos a Marcos capítulo 9 en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Marcos capítulo 9 nos dice: en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Evangelio de Marcos capítulo 9 en el nombre de Jesús nos dice: también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿Cuántos han creído en la gran comisión aquí? ¿Cuántos han creído que mucha gente va a ser salva? Ahora, ¿cuánto más han creído que van a ser salvos a través de su predicación? 1, 2, perfecto. Mira lo que dice el Señor aquí, estamos hablando de fe. También les digo, ¿quién habla allí? Jesús. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Aquí hay una promesa clarita de salvación. En plena pandemia, empezando la pandemia, lo que nos preocupaba a muchos no era solo que en el mundo hubiera mucha muerte, sino que de los nuestros hubiera mucho que se muriera sin Cristo. En todo tiempo dije: Señor, si me llevas contigo, yo sé que voy a tu reino. No tengo miedo de morirme, porque sé que voy a tu presencia. Y me decía: pero tienes que sentir compasión por los que no se vienen conmigo. No es el momento de que el cristiano, y ayer alguien lo decía en el congreso, de que el cristiano esté pensando en irse, huyendo del problema cuando la solución la aporta. Eso es egoísmo, y somos una generación libre ¿de qué? De egoísmo. Aquí el mismo Jesús está diciendo que muchos no van a probar, o sea, no van a gustar la muerte hasta que no hayan conocido el reino de Dios. Y el reino de Dios solo es a través de Jesús. Entonces usted y yo debemos caminar con nuestro propósito, con lo que Dios nos ha dicho, pero también con eso que Él ha llamado la gran comisión. Muchos somos diferentes, yo creo que todos somos distintos, pero nos une Jesús. Hay una sola columna vertebral. Yo quiero que levante su mano ahora que tiene 2 columnas vertebrales. Si Jesús somos un solo cuerpo, ¿cuántas columnas vertebrales tiene el Señor? Una sola. Tenemos una gran comisión, dice la columna vertebral. Tenemos una gran comisión. Es que está bien que esta iglesia nació para adorar al Señor. Y esta nación para... Yo no entiendo, porque yo creo que todo se debe hacer de todo. Porque es el mismo Señor, amén. Eso es lo que creo y estoy convencida de eso. Es que yo me voy a para acá y eso porque allá sí sanan de cáncer. Espérate. ¿Cómo así? Si la sangre de Cristo recorre todo el cuerpo, está santificada y purificada. Todos tenemos el poder para sanar enfermos. Amén. Todo el que le cree al Señor. Eso no es un tema solo de pastores. Eso no es un tema solo de que yo ahora sí recibí la unción de sanidad. Otra cosa es que el Señor te lo dé como un don específico. Pero todo el que porta a Jesús puede sanar. Amén. Entonces nosotros debemos caminar sabiendo que tenemos un propósito personal, pero hay un propósito general. Y cuando nos encontremos con personas que por el fruto sabemos que no tiene a Cristo Jesús, usted y yo vamos a declarar diciendo: no probarán la
hacen sin mí. Y el que vive sin Dios, el que vive sin Jesús, prueba la muerte. Por eso esta generación no puede estar ajena a la salvación del mundo. Porque por el mundo y por amor al mundo es que Dios entregó a su Hijo Jesús. Bueno. 6 días después, diga conmigo, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, diga Pedro, diga 1, a Jacobo, diga 2, y a Juan 3, y los llevó aparte, diga, los llevó aparte. El Señor aparta a sus íntimos. ¿Por qué reclamas cuando Dios te pide santidad? Él no te va a revelar, ay Dios mío, si no estás en santidad. Pocos amén, no importa, vengo de otra día de escuchar muchos. No lo necesito. 6 días después, Jesús tomó a Pedro tú sí, y a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solo a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les apareció Elías, diga conmigo Elías, con Moisés, que hablaban con Jesús. Mira ese bolo. Mucha gente te va a preguntar de dónde tú sacas lo que compartes, de dónde tú sacas lo que vives, de dónde tu congregación saca eso. ¿Ustedes sí creen que Jesús solo en esa época hacía eso? Jesús solo en esa época sacó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a un lugar alto y les mostró a Elías, a Moisés hablando con él. Te puedo asegurar que habemos, diga amén, personas que cuando recorre la Biblia se sienta con Elías, se sienta con Moisés, se sienta con los que estaban con él y se sienta con el mismo Jesús. Y de allí sale intimidad. Pero cuando Jesús hizo esto, en el capítulo 8, si tú te vas, Jesús venía de reprender a Pedro. Jesús venía de multiplicar 7 panes y unos poquitos peces. Jesús venía de sentir compasión. Ahora no te lo voy a leer, pero te puedo compartir y recordar que en el capítulo 8 viene Jesús de sentir compasión de gente que lo estaba buscando 3 días en el desierto. Porque el Señor estaba haciendo milagros en el desierto, no lo llevó a la sinagoga. ¡Aleluya! No necesitamos el templo más bonito para hacer milagros, porque la gente va al desierto, escúchame, a donde tengas que ir cuando hay necesidad, la gente va. Y Jesús logró reunir 3 días gente con necesidad en el desierto. Y cuando dijo se acabó, los discípulos, bueno, chao mis hermanos, porque estaban cuidando a Jesús, tenemos que ir, no hay que descansar, tú sabes. Y él le dijo, ustedes no van a sentir compasión por esta gente que tiene hambre. ¡Qué padre! ¿Tú sabes cuánto hay ahí? Ahí 100,000 pesos no alcanza. Ahí 7 panes, tú sabes. Y él le dijo, trae esos 7 panes aquí. Trae esos 7 panes aquí. Y los multiplico. Ya ellos lo habían visto hacer eso antes. Hay veces que el Señor viene haciendo cosas en nuestra vida y todavía cuando estamos en un problema o enfrente de un problema, ¡ay Dios mío! Oye, si Él lo hizo antes. Una generación que ama tiene fe. Que el que te sacó del desierto, escúchame, que estará contigo en la tierra prometida. El Señor no solo está contigo en el problema, el Señor está contigo en la solución. Nosotros no podemos pretender que Él esté con nosotros en el problema y no en la solución. O en la solución y te abandonará. Él no es un padre que abandona. Él es un padre que acompaña en todo tiempo, quieras o no. Entonces, Jesús venía antes de sacar a estos los 6 días y los subió. Venía, mira tú, de estar con toda una multitud. ¿Dónde? En la sinagoga. Con los fariseos. No, ¿dónde? En el desierto. Y los mandó, ¿tú sabes qué? Jartitos para su casa. Con la pancita llena porque ya iban sanos. ¿Sabes cuánta gente llegó ahí coja? ¿Sabes cuánta gente llegó ahí mal? Y todo se fue bien. Pero a pesar de que espiritualmente estaban bien, tenían hambre. El Señor conoce tu necesidad, aunque
casa. Para los discípulos 7 panes era nada, porque estaban viendo con los ojos naturales, tú sabes. Pero era necesario que ellos entendieran que no se trataba de ellos, sino de quien estaba con ellos. Pablo lo entendió más adelante. Él decía, yo sé que el que está conmigo. ¿Quién es el que está contigo? Tu provisión, tu proveedor. Entonces, ¿qué importa quién no está contigo? No importa. Él venía en el capítulo 8 de estar con todos. Luego, después de que estuvo con todos, ¿tú sabes lo que pasó? Llegaron los fariseos. Ellos llegaron a él, no él los buscaba. No busque pleitos con fariseos, oye. Ellos llegan solitos. Y luego estuvo con los discípulos, con todos 12 discípulos. Y habló con ellos y les habló de que se moría. Yo me voy a morir, voy a resucitar, pero ellos no entendían. Les estoy parafraseando el capítulo 8. Él venía a hacer eso. Él venía a hacer eso. Y luego apartó, diga, nos apartó. Recuerde, todos, fariseos, discípulos, los íntimos. Eso no solo pasa, y lo voy a repetir, no solo pasó en ese momento. Cuando usted estudia la palabra de Dios y cuando usted se rinde ante la presencia de Él, el Espíritu Santo te pasea de tal manera que tú estás en intimidad portando a Jesús, escúchame, con Moisés, con Elías. Y allí es donde Él te pone las vestiduras santas, tan blancas, que nadie podrá colocarte tu piel blanca, ni si tú quieres. Que aunque sigas portando el color de piel que sea, blanco, negro, marroncito, porque el Señor a nadie le puso completamente blanco y a nadie le puso completamente negro. Pero en las tonalidades al Señor lo que le importaba eran las vestiduras, no la piel. Las vestiduras santas. Él los llamó a los 3, los íntimos. Él alimentó a muchos. Mira, Él dio la vida por todos. Y le servían 12, pero llamó a 3. Y en el capítulo 8, he reprendido a Pedro, porque Pedro era tan parecita, perdónenme, los que no son de aquí en Colombia, parecita muy amigo íntimo. Él era tan parecita que cuando él le dijo, es que yo voy a morir y voy a resucitar, ven acá, pero ¿cómo así? ¿Cuánta gente que te habla te dice, pero ¿cómo así, mi hermano? ¿Qué me pasa? Yo tengo amigas y amigos que les duele cosas que tú tienes que vivir para que puedas predicar así. Aleluya, ¿tú sabes? Pero ¿por qué? Y Pedro le dice, pero ven acá, pero ¿cómo así? Apártate de mí, te reprendo, Satanás. Porque es que la fe va por encima de la opinión hasta del que te ama. Él estaba convencido de quién él era. Él no le tenía miedo a lo que tenía que vivir, porque él estaba convencido de lo que él era. Se burlaban de él, pero él sabía que para eso había nacido. Pero él sabía que él era el rey de reyes. Pero que en ese momento que él estaba vivo, ninguno era rey, él solo él. Ay, papi, tú sabes, ninguno era señor, todo el mundo era esclavo. Porque Adán y Eva habían pecado y nadie había pagado por eso. A veces creemos que porque los que pecaron, hicieron daño, hicieron brujería, fueron nuestros tatarabuelos. Tú no necesitas a Jesús, porque ya Jesús pagó. Tú necesitas creer en Jesús y recibirlo en tu corazón. Para que tú pases de esclavitud a reinado. Para que tú pases de allí a señorío. Si no, estás frío. Pero él llamó a estos aparte. Escúchame. Había reprendido para que recuerden el valor del perdón y del propósito. ¿Sabes por qué tú perdonas? ¿Quién quiere aprender a perdonar aquí? Levante la mano quien ha tenido problemas con el perdón. Todos los jóvenes la pueden levantar porque no tienen problemas con eso. Yo no lo veo. Así que levante la mano sin pena. Todos. Amén. Mira que se lo dejaron los niños y no sé, el Señor habrá perdonado a todos. Pero vamos a levantar la mano aquí. Tú sabes cómo te queda fácil perdonar. Cuando tú te acuerdas del propósito de la persona que Dios te reveló de lo que él era, de lo que ella era y de lo que tú eres. Pero empieza por el otro. No importa la ofensa, no importa lo que te diga, no importa. Cuando la persona te diga, tú te vas a acordar cuál es el propósito de Dios. Cuando Jesús reprendió a Pedro, no reprendió a Pedro. Él reprendió al diablo. Muchas veces cuando nos reprende, no era a nosotros, pero no podemos consentir. Es lo que tomó ahí porque él no se había levantado. Pero
que Él se levantó. Acuérdate del propósito de que te está diciendo lo que no te gusta. Y tú le quedas viendo la cara y tú dices, mira, si Dios no hubiese dicho que tú eres un profeta, si Dios no hubiese dicho que tú te vas a levantar, si Dios no te hubiese mostrado, y si no te lo ha mostrado, cree por esa persona. Y ten compasión de que no le conoce. Y si profesa que le conoce, peor aún, porque peor es aquel que le ha conocido que le desconoce delante de otros. Acuérdate siempre qué propósito tiene mi papá, mi mamá, mi hermano, mi amiga, mi vecino. Ahora bien, si tú no le hallas, que no creo que no le hallas en Cristo Jesús, acuérdate del tuyo. Es que yo no voy a dañar mi propósito porque tú estás pecando contra mí. Hay que ser celoso con la fe que Dios te ha dado. ¿Sabes todo lo que te ha costado vivir para llegar aquí? Y hablo del camino de la fe. Para que cualquiera que te diga cualquier cosa te vas a devolver. Tú no eres de los que retrocede. Tú eres de los que tiene fe y avanza. Eres una generación diferente. Jesús a muchos le llamaba partida de víboras, hacedores de maldad. No está hablando de nosotros, porque usted es una generación que ama, que cree. Se trata de otros, pero no de ti. Y eso te hace tener compasión con los que son de aquel equipo. Jesús había reprendido a Pedro, pero no reprendió a Pedro, reprendió al diablo que estaba usando a Pedro. Pero si era un discípulo, hermano, no se compare con Pedro. Pedro no se compare con Pedro en ese momento. Usted compárese con Jesús para que vea lo lejos que está y lo cerca que lo tiene. ¿Y cómo tú haces para estar así como él? Mi hermano, obedece, sujétate, imítalo, obedece, hazle caso. ¿En qué? Lo dije el domingo pasado. En todo, aleluya, en todo. Luego entonces, el Pedro que dijo acá es el mismo que llamó a la intimidad. Señor, ¿tú sabes cuántas veces me hizo devolver? Dios mío, esta mañana me decía, léelo, escúchalo. Y bañándome lo ponía, porque era nuevo. Para mí me decía, ¿tú sabes por qué yo me llamé a la intimidad? Porque yo estaba seguro del propósito de Pedro y mío. Tremendo. Por eso, esposos que me escuchan, tú debes estar seguro y segura del propósito de Dios con ustedes. Que ningún obstáculo, ningún pleito, ninguna necesidad está por encima del propósito de ustedes dos con sus hijos. ¿Qué puede ser más grande que el propósito que tienen con sus hijos? Nada. ¿Cuántos aman a sus hijos aquí? ¿Qué puede ser más grande que el amor que tienen con tus hijos? Yo les hablo a una generación que ama. Amén. Vamos en Marcos capítulo 9, ¿por dónde vamos? Y sus vestiduras se volvieron resplandecientes, muy blancos. Amén. Por ahí vamos, sí. Muy bien. Como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra lo pudo hacer tan blanco. Entonces, ¿quién te limpia de toda inmundicia? Los pastores. Dios. Ahí está diciendo que no existe un ser humano que te deje tan blanco como Dios. No existe. Puede ser muy bueno, pero esa persona está luchando con sus propias cosas. Ay, Dios mío. Santo. Y les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Cuando usted encuentra una relación entre el Antiguo Testamento y te llevan al Nuevo Testamento, tú ahí estás en una conversación entre Moisés, Elías y Jesús. Eso lo da la intimidad. Entonces Pedro dijo a Jesús, si cuando Jesús llama a Pedro y le dice, ven, vamos allá arriba, al monte más alto con Juan y Jacobo, se pone muy resentido porque Jesús le llamó diablo y se fue de la iglesia, y se fue del grupo de discípulos. ¿Tú crees que se hubiese perdido la oportunidad de verle la cara a Elías, a Moisés hablando con Jesús? Y sobre todo, de que fuera influenciado de tal manera que la vestidura del mismo cambiara. Jesús, ay Dios mío, no va a hacer de esta iglesia un espectáculo para que tú veas que otros sean bendecidos y tú no. Jesús te va a resplandecer a ti también. Jesús va a hacer milagros en tu casa también. Jesús va a mejorar tus finanzas también. Porque Él no va a hacer un show delante de ti. Él lo va a hacer contigo también. Él era Jesús. Y Él podía ver que los demás
resplandeciente de él un show. Y él no lo hizo cuando estaba en las multitudes en el desierto. Él le dio lo que necesitaba. Él no lo hizo con los 12 porque ahí estaba Judas. Él lo hizo con estos que llamó y atendieron el llamado. Y no les importó que poquitos días antes habían sido insultados por el mismo Jesús. Porque Pedro dice que si me insultó Jesús, que saque a Jesús, si estoy sintiéndole, me voy. Pero a mí, la verdad, nunca en la vida más me van a dar ganas de irme para nunca. He sentido la iglesia. Cuando Dios está hablando de esto, decía, ¿tú sabes lo que hubiese pasado con Pedro que se hubiese ido? Hubiese seguido inmundo y sobre él no edifica nada. ¿Es verdad? Bello, diga, bello el Señor. Entonces Pedro dijo a Jesús, escucha, entonces Pedro dijo a Jesús, maestro, bueno es para nosotros. ¿En quién estaba pensando? En ellos. Pedro estaba pensando en él y su voz, mientras Jesús venía pensando en multitud y le venía reprendiendo por eso, le venía exhortando por eso. Bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube, diga conmigo, una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Mire, cuando usted esté en la presencia del Señor, que es siempre, dígame, y a usted se le vengan ideas porque usted vea cosas bonitas del Señor, no opine. Deleítese en el Señor. Deleítese en lo que Él esté haciendo. Déjese llevar por el Señor. ¿Cuántos han estado enamorados aquí? Y cuando estás delante de la persona que estás enamorado, tú no haces nada, solo observas. Opinas. Espera, te voy a opinar, tú como que te quedas allá y voy a opinar lo que tú vas a hacer. Tú vas a hacer, no. Usted se debe llevar. Hablo de la gente que está bajo el reino, bajo cobertura en sus relaciones. Ok, no tengo idea de mi iglesia. Usted se deja llevar porque confía y sobre todo porque el amor que tienes, una generación que ama creer. Porque el amor que tienes te hace creer en eso que no ha vivido, pero que sabe que va a estar bien. Porque hay amor y tú te dejas llevar, amén. Así se van los temores, se van los miedos, se van la vergüenza, se van las penas. Cuando a mí alguien me dice que me da pena que mi esposo me vea gordito, que te está dejando de amar, voy a rodear enseguida. Porque cuando tú amas, a ti no te importa el gordo, el flaco, el negro, el viejo, el joven, nada. Bien dice el mundo que me pareciera. ¿Por qué es que tú te dejas llevar? ¿Tú confías? ¿Quién le ha visto el rostro a Dios aquí? Pero tú confías en Dios y te dejas llevar por Él. Déjate llevar por Él. Aquí estaba un Pedro que había sido reprendido y que ahora estaba, mira, había sido reprendido por el mismo Jesús. Y cuando están en intimidad, transfigurado Jesús, estaban hermosos, vestidos en divino, el Señor lo lleva para que contemple la obra de Dios, para que estén en la mejor prédica de ese momento. Ellos habían visto enseñar a Jesús, pero no es lo mismo un conversatorio aquí que un conversatorio con el mismo Jesús en la tierra, con Elías y Moisés. Dios mío, yo hubiese querido estar ahí. ¿Tú sabes lo que es tu ver a Jesús con Elías? Dios mío, cuando he tenido la oportunidad de ver la vida de Moisés y juntarla con la de Elías y luego traerla, ustedes lo han visto en este púlpito, yo disfruto eso. Diferentes generaciones hablando de lo mismo, las mismas palabras, muchos no se conocieron y ahí estaba Pedro con la boca abierta y no sorprendido, sino hablando. Dios delante de ti quiere mostrarte lo resplandeciente de su obra, quiere mostrarte la intimidad, no opines. Tan grave fue lo que hizo Pedro que se callaron todos y dejaron de mostrar la visión. Gracias a Dios Juan estaba lleno de amor. Y gracias a Dios el otro no tenía como mucho problema. Porque si hubiesen existido dos Pedros, el otro Pedro lo levanta todo. Ahí se calla, oye, y ahí no sirvió que se callara.
que cuántas visiones se pueden acabar porque tú estás opinando sobre lo que Dios quiere hacer. Si esa pared la quiere pintar de verde, ¿tú por qué vas a opinar que lo que está de moda es el amarillo? Si las niñas tienen que ir de verde, ¿por qué me las vas a poner de rojo? Si en tu casa Dios quiere hacer, no sé, lo que Él quiera, déjalo. Porque mientras ellos están hablando, tú estás pasando a unas vestiduras santas. Y no todos podían estar ahí. Dios mío, yo cuando vi eso, dije, ay, Padre. Ya no quiero estar ahí. El conversatorio más importante de la historia en ese momento. Pero ahí llegó la nube. La gloria de Dios. El respaldo de Dios. Y la dirección de Dios con una voz clara diciendo, este es mi hijo. ¿Qué dijo? A él oí. No dijo, sobre él tengo complacencia. Ya lo había bautizado. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Eso lo dijo Juan el Bautista. Porque en él tenía tanta complacencia que sobre él venía el Espíritu Santo de Dios. Para que empezara su ministerio. Pero en ese momento el ministerio estaba bien avanzado. Estaba casi que lo mataban, tú sabes. Entonces él clarito dijo, este es mi hijo. A él oír. Oh iglesia, los que están en redes, los que están aquí, los que están aquí. El Señor dice, sigue mostrando al mismo hijo. Ese es mi hijo, pero la cruz está vacía, tú sabes. Ese es mi hijo. A él oír. Muchas opiniones pastorales, muchas opiniones apostólicas, muchas opiniones de toda clase, pero el único que porta y que es la verdad verdadera es Jesús. Y hoy, 2022, el Señor sigue diciendo lo mismo. Ese es mi hijo, a él oír. Si el Señor pone al Espíritu Santo de Dios a dar una dirección, cállese. Perdóneme con todo el amor que le tengo a la congregación. Cállese, no opinen, disfruta. Amén. Todo está hecho. Él está descansando por algo que tú quieres cambiar. Él está descansando porque ya terminó su obra. Cuéntate que ya terminó su obra y el séptimo día descansó. Te tocó la mejor parte y fue disfrutar aquello que le costó. Dios mío, santo. A mí no me parece cómo se llevan las cosas, pero es que Dios las dijo así. Ama tu chuzo de desobediencia, pero aquí se obedece al Señor. Amén. Aquí se obedece al Señor. Amén. Entonces, y luego, diga conmigo, y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Dios mío, tú sabes lo que eso significaba. Yo le doy gracias a Dios que Juan se caracterizó por tener amor. Porque yo no me imaginaba dos Pedros en ese momento. Por eso es que los Pedros dentro de las congregaciones no se les llevan muy bien, solo por el amor y el pastorado y tal. Pero ellos siempre, porque es que todos quieren hablar al mismo tiempo y quieren opinar. Pero los Pedros después de Cristo levanten la mano, digan, espérate, que eso fue antes de que resucitara. Levanten la mano los Pedros, que aquí hay como 5 o 6, yo voy a cerrar mis ojos. Los Pedros levanten su mano. Padre bendito, úsanos para hablar cuando tengamos que hablar, para callar cuando tengamos que callar y para ser siempre fieles y que tú sigas edificando la iglesia a través de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Dale un fuerte aplauso al Señor por los Pedros. Porque los Pedros defendieron a Jesús y siguen defendiendo a Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Dios es bueno. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo ellos del monte, ya les tocó trabajar. Ahí Jesús no dijo nada. Yo, este silencio de Jesús, yo no quiero pensar cómo estaba Jesús en este momento. O sea, ahí hay un silencio, Jesús no dijo nada. Pedro habló, Dios exhortó y hubo un silencio santo, lleno de un temor reverente. Ahí todos estaban callados. Tú sabes cuando a veces están esos silencios, se viven entre los esposos, entre los amigos, entre los hermanos, como que a lo mejor no le digo nada porque se fue Elías y Moisés, tú sabes. Cuando usted dice, ¿y qué te pasa? Nada, se fue Elías y Moisés, pero la buena va. No te preocupes que me quedó Jesús, aunque sea solo él y yo somos mayoría. Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijese lo que había visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos.
y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron, miren, a ellos les había pasado algo diferente, pero ellos venían discutiendo lo del capítulo 8, mentira. Usted a veces termina discutiendo por una razón que no es la verdadera, que te tiene, tú sabes, incómodo. Y le preguntaron diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías a la verdad vendrá primero y restaurará todas las cosas. Y como está escrito del Hijo del Hombre, que padezca mucho y sea tenido en nada, pero os digo que Elías ya vino y se hicieron todo lo que quisieron, como está escrito en él. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole de asombro y corriendo a él, le saludaron. Ya mira que no solamente se espantaban los que simpatizaban con Jesús, sino los discípulos cuando veían las manifestaciones de Jesús. Recuerda que Pedro habló así porque estaba escandalizado por lo que estaba viendo. Amén. ¿Qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, o sea, una persona Y, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, diga conmigo mudo, o sea, no habla. Un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo a él dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. ¿A quién le dijo el Señor? Generación de incrédulos. ¿Saben qué? El Señor habló a mi corazón. En el nombre de Jesús y con mucho respeto lo digo. Mucho tiempo hemos leído esto así, ¿verdad? Pero resulta que te lo voy a repetir aquí. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo. Ustedes han escuchado la historia del hombre que se está ahogando, creyente, y le mandan el barco, y le mandan el gozo, y le mandan, y digo, no, que tiene que venir Dios. Es que la fe de ese hombre fue para Jesús. Escúchame. ¿Cómo tú lo sabes? Porque cuando Jesús le responde, Señor Samuel, no le responde a los discípulos, le responde a él. Tremendo. Y cuando le llama generación de incrédulos, no está hablando de los discípulos. Con todo el respeto que todos los que predican se merecen. Lo voy a leer para que ustedes se convenzan conmigo. 17. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, mira la declaración del Padre, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él, le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Yo creo que hablaba de todos, pero incluía al hombre, porque él lo trajo a Jesús. Así hay gente orgullosa que quiere que solo Dios le haga las cosas, y que está en una iglesia y que hace parte de una iglesia que reconoce que la gloria es para Dios y que Dios lo hace, pero que usó a alguien, y cuando dan su testimonio dicen Dios y yo solamente, y desconocen al resto. Este hombre no lo trajo a los discípulos, sino que lo encontró a Jesús, porque no era creyente. Tremendo. Tú sabes, él lo trajo a los discípulos. Claro, la fe de él estaba en quién? Correcto, en Jesús. Pero hermano que está aquí, hermana que está aquí, Jesús está sentado a la derecha del Padre, y la autoridad y el poder nos lo dio a nosotros, quieran o no. La gente va a tener que ver a otros orar por otros, a uno orar por otros. Espérate. Entonces, ¿para qué hay discípulos de Cristo? ¿De qué clase de reino se va a extender en el desierto? Es que cuando él lo hacía en el desierto, era recordando que tú no siempre vas a estar en los palacios, que vas a estar en medio de la necesidad.
Aló. Amén. Que Él sanó a otros sin la fe, es que Él hace como quiere. Así Pero es. usted apunte lo suyo. Usted apunte su fe. Amén. Y no diga que no la tiene. Porque si usted tiene a Jesús, usted tiene fe. Amén. Cuando estábamos aquí adorando, el Señor me decía, decreta palabras sobre la semilla de fe que cada uno tiene. Y eso es lo que yo hacía. Señor, decreto que esa semilla crece. Amén. Y que cada uno tenga un árbol frondoso de fe. Frondoso que pueda regalar frutos a otros sin contarlos. Es que se le lleva la unción, nadie se te va a llevar la unción. Eso es para dar, para entregar. Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con vosotros? Es decir, les estoy diciendo, por allá les dije que me voy a morir. O sea que cuando yo me vaya, ya no hay más milagro. O sea que no hay esperanza para el cojo, para el ciego, para el enfermo. Espérate, cuando yo muera y resucite. O sea que Jesús se llevó la gloria. O sea que Jesús no le pidió al Padre que enviara al Espíritu Santo. No podemos desconocer el poder de Dios en la gente. Así es. No podemos desconocer que Dios usa a los suyos. Amén. Usted y yo no podemos desconocer eso, ni podemos pretender ser los únicos. Así es. Somos uno, pero no los únicos. Así es. Amén. Amén. Eso da duro. Y por eso hay testimonios que demoran toda la vida de la persona hasta que reconozca que el otro, Dios usó al otro, al que tú no creías en él o en ella para sanarte a ti, para levantarte a ti. Tú no lo crees, tu boca no sirve para eso. Vive tu proceso. Así es. Vívelo. Oh, generación incrédula. ¿Hasta cuándo Él está con vosotros? Él está diciendo, mira, yo dentro de poquito me voy. ¿Y cómo van a hacer? Si es que a ellos a los que yo voy a usar. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Cuando habla de soportar, habla de amar. Él sabía que Él estaba ahí, era por los que no creían. Tremendo. Tráemelo. Y se lo trajeron. Él no dijo, yo ahora voy, como yo soy tan bueno, yo voy a ir donde tanto digo, tráelo. La gente siempre tiene que moverse. Amén. Tiene que moverse. Amén. Todo mejorando contigo y por ti. Es que me voy a conectar a la red porque ahí uno hace milagros. Y me voy a conectar solo cuando tengo el problema. Así es. Hombre, tengo un poquito de respeto, venga a la iglesia. Amén. Tengo un poquito a dar por lo menos el testimonio. Por lo menos venga a dar el testimonio. Amén. Y cuando se conectan a los 3 meses cuando tienen otro problema. ¿Eso qué es? Así es. Amén. Aleluya. Tráemelo. Pero es que yo pongo ahí y no pasa nada. Dios quiere que lo traiga. Es que no pasa nada. Dios quiere que lo traigas. Así es. Y se lo trajeron. Diga amén. Amén. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, diga, y cuando el Espíritu me vio a mí. Dígalo. ¿Cuántos portan a Cristo Jesús aquí? ¿Cuántos son templos del Espíritu Santo aquí? Levanta tu mano y yo decreto sobre tu vida lo que está en redes también. Levanta tu mano allí. Y cuando el Espíritu te vea aquí, ¿tú sabes lo que va a pasar? Sacudió con violencia al muchacho, pero no tengas miedo que donde tú hayas orado, donde tú hayas decretado la palabra, venga un sacudión y la gente te diga, pero es que tú oraste y se complicó. No te preocupes, que es que ya el Espíritu inmundo me vio, ya el Espíritu inmundo vio a Jesús que tengo dentro. No te preocupes, que esos son pataletas, esos son sacudiones para alargarse, pero deja que vea la palabra. ¡Santo! Y dice, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajo. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Sí, porque en ese momento Jesús tenía que dejar claro que el sacudió no era porque lo había visto solamente. Porque muchas veces le echan la culpa que apenas llegué a orar. Es que llegué a orar y se puso peor. ¿Cuánto tiempo llevas tú y tu marido así? ¿O fue ahora que lloré? Así es. ¿Cuánto tiempo llevas tú y tu hijo así? ¿Cuánto tu finanzas? ¿O tú naciste rico y ahora que llores fue que quedaste pobre? Explícame cómo fue que tú naciste. Tremendo. Explícame cómo llegaron a la iglesia. O tú llegaste sano y el diagnóstico te lo dieron. Espérate. Es que el espíritu inmundo está viendo que está Jesús. Así es. Y dice, Jesús preguntó al Pedro, ¿cuánto tiempo? Y él dijo, desde niño. Diga conmigo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Pero si tú
puedes hacer algo, ten misericordia. O sea, vengo aquí, ahora tú entiendes por qué era que los discípulos no podían hacer nada. Tremendo. O sea, ya tiene a Jesús ahí y le dice, si tú puedes. Estamos hablando de una generación hoy que ama y cree. Así es. Que ama y cree. ¿Sabes por qué yo voy? Porque no lo había sanado nadie. Pero el espíritu inmundo lo había echado en fuego y lo había echado en agua. Pero antes pasará por el fuego y no se ahogará. Pasará por las aguas y no se ahogará. Por el fuego y no se quemará. Es la promesa sobre los nuestros que todavía no conocen a Jesús. No les preocupen, que nada les pasará. Nada les pasará. Porque van a estar un día delante de Jesús y aunque se los sacuda el espíritu, ellos están viendo a Jesús. No te preocupes. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ay, ¿cuánto protocolo? Jesús le dijo, si yo puedo hacerlo, mira lo que él le dice. Ay, Dios mío, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Tú no me vas a poner duda, mire que yo puedo hacer eso. Intercesor que está aquí, que no existe una sola persona que te haga dudar del poder de Dios en tu boca cuando tú oras, cuando tú profetizas, que nadie te haga dudar que tú no puedes con eso. El que no ha podido con eso es Él y tú le estás ayudando. Amén. No te preocupes, porque a veces vienen con sus problemas y te hacen dudar a ti. Jesús, espérate, que si tú quieres me ayuda. Si usted quiere orar, no, que si tú has llegado aquí es porque tú crees que hay. Si tú has llegado aquí es porque porque mucha gente dice que no cree, que no eres profeta, sino que eres un brujo, sino que eres una bruja, sino que no sé qué. Pero te buscas para que tú ores. Eso se quiere, que no pero cuando sienta la bruja van a la iglesia. Pero llega, pero si tú puedes ya. Pero si tú puedes. Pero llegaste. Pero entonces tú sí crees. Porque crees que te vas a encontrar con un brujo, no, el Espíritu te dice a Jesús. Ayuda a Jesús. Si puedes creer, dáselo fuerte. Oye, les toca creer. Les toca creer, amén. Y el mismo Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. No dudes de que Dios sí puede. Dios puede. Y cada vez que te pida la oración, tú vas a decir, Dios puede hacerlo, pero tú puedes creer. Porque al que cree, tienen que poner su parte. Así Le es. dijo, tráemelo, no vengas tú solo. Mamita que está aquí orando por los hijos, tráelo. Esposa, tráelo. Así es. O sea, es que no quiere venir, ponga así, póngale el nombre. Aquí está, aquí está, aquí está. Señor, aquí está. Ya te lo traje, ¿ah? Amén. Empiecen a hacer actos de fe. Actos de fe. ¿Por dónde vamos? Para los que me siguen. Al que cree todo es posible. 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó. Es necesaria la oración del necesitado. Amén. El padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Tenía que reconocer que no creía realmente y que la culpa que le echaban los discípulos de Jesús era de él, porque no creía. Porque estando delante de Jesús, si tú puedes, o sea que tú crees que no puedes. No, si tú puedes creer, más bien cree tú. Y le dijo, creo. Y se humilló y le dijo, ayuda mi incredulidad. A veces estamos ante cosas que creemos que Dios no las puede hacer y le echamos la culpa al brujo, al anillo, a cuanta cosa. Y Dios te dice, ay Dios. Pero tú crees, esa es mala. Pero tú crees, sí, es que tú lo dijiste, pero tú crees. Es que yo veo la palabra en todo el mundo menos en ti. Cuando ya yo veo la palabra en ti, santo. ¿Quién cree aquí? Diga, yo creo. Yo creo. Creemos, amén. Y cuando usted sienta que no cree, dile, Señor,
incredulidad. Eso es fe, porque él estaba reconociendo que no creía, pero de su boca dijo creo. No tenía otra. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo. El Señor no dejó que el espíritu inmundo hiciera show. Así es. Cuando él vio al poder, este es el momento de glorificarme aquí. Y reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo. Espérate, ay Dios mío. Mira, era mudo y era sordo. Si no escuchaba, ¿cómo escuchaba Jesús? Si no escuchaba, ¿cómo escuchaba Jesús? Reconocía la autoridad. Reconocía, lo había visto. ¿Qué había visto? Su gloria, su autoridad, la presencia de Dios, la santidad. Eso había visto. No era necesario tanta cosa, porque ahí estaba él, diciéndole al espíritu mudo y sordo: yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Cuando tú veas que sobre aquello que tú estás orando está haciendo magdalena, tiene violencia, está sacudiendo, tú tienes que dar la orden, te largas y no entres más. Muchas veces reprendemos y decimos se va, y decimos se va, y decimos sale, pero lo dejas así. Y sobre quien estás orando, de pronto no es tan santo como tú, y vuelve y lo deja entrar con 7 más. Le hacen su propio bolo allá adentro. Cada vez que tú reprendas algo que no es de Dios, obviamente, tú vas a decir: y no vengas más. Te largas y no vienes más. Amén. En el nombre de Jesús, el que un día lo hizo y tú tuviste que obedecer. Así que él te dijo que no vengas más, tú que haces aquí. Es que cuando él lo reprendió de ahí, lo reprendió de todos nosotros. Santo, lo reprendió de todos nosotros. Entonces, cuando tú te sientas que te estén amenazando, que tú escuches cosas, que vengan, que tú escuches el rum y el ruido, ¿tú qué haces aquí? Si Jesús te dijo que no vinieras más, se me hizo libre un día. Amén. Ay, como el niño que dice ay. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Eso también pasa cuando hay milagros, oye. La gente queda como muerta, como que no pasó nada, y uno acá preocupándose. Tú no te preocupes porque no fuiste tú, fue Jesús. Ya, no te preocupes. Él responde por lo que él hace. Él garantiza su trabajo. Así que usted no se preocupe. Todo parecía muerto, ya tú oraste y no pasa nada. Y el milagro fue recibido y no pasa nada. Y dijeron que los papeles estaban en orden, pero hay un silencio en los jueces, en los fiscales, ¿qué es lo que pasa? Pero dijeron que ya estaba listo y no veo tu sangre. Pero dijeron que tú estabas listo y no veo la boda, ¿qué es lo que pasa? Es que los que ven con los ojos naturales creían que estaba muerto de un milagro, tú sabes. Ellos creían que no iba a pasar nada, pero ya Jesús había soltado la palabra. Que ahí no había espíritu mudo, ni había espíritu nada. Pero Jesús, tomándole de la mano, levanta tu mano. Pero la vas a levantar pensando en algo que tú crees que Dios todavía no ha hecho en tu vida. Tú vas a levantar la mano, no sé, por un hijo, por una hija, por un alguien, por un algo que estás esperando, que todavía no lo has visto, pero que ya no creíste, porque ya uno predica de fe y lo creo. Pero quiero ver cómo que hasta los demonios te ven y yo no voy a ver lo que tú estás haciendo. ¿Cómo así? El Señor, todo el mundo decía que está muerto, pero era necesario, y hoy en el nombre de Jesús yo creo esta palabra para esta congregación y los que están allí conectados, pero diga conmigo, pero hubo un pero. Diga, hubo un pero. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Mira, en el nombre de Jesús yo declaro, creemos profundamente en el nombre de Jesús, que así como Jesús habló ahí, habló para esta generación, en el nombre de Jesús, y a esa circunstancia, y a esa persona, y a ese hijo, y a esa parte de tu vida, llámese finanza, llámese familia, llámese ministerio, como quiera que se llame, el Señor le da la mano ahora, levanta tu mano, por lo que tú crees, levanta tu mano, y Jesús le da la mano ahora,
le enderezó y se levantó. Ya no tuvo que hablar. ¿A quién le habló? Al problema, al espíritu inmundo, pero hizo la acción. Fue con tu circunstancia, con tu hijo, con tu hija, con tu salud, con tu finanza. Allí el Señor en esta mañana, en el nombre de Jesús, endereza todo lo torcido en esa circunstancia. Endereza todo lo torcido. ¡Ay, Dios mío! Yo puedo ver cómo Dios lo hace. Endereza lo torcido. Amén. Endereza lo torcido. ¿Cuántos lo creen? No vas a tener. Endereza y se levantó. Yo decreto y creo en el nombre de Jesús que aquello que estaba tirado en el piso por influencia demoníaca satánica que se sacudía, que avergonzaba desde mucho tiempo, ya que Jesús le tomó de la mano y le enderezó en esta misma hora, en el nombre de Jesús se levanta. Se levanta. Se levanta. Se levantó. Se levanta. En el nombre de Jesús. Se levantó. Dice la palabra. Y se levantó. Ay, Dios mío. Y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les digo, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿De qué género hablaba? Del espíritu inmundo, de la incredulidad. Porque él le llamó generación de incrédulos. Generación de incrédulos. Este género no sale sino con oración y ayuno. Y él sabía que el que lo estaba haciendo rigurosamente, sin pecado ni nada, era él. La gente tiene que llegar a Jesús. Amén. Nosotros no podemos hacer nada si la gente no reconoce a Jesús en tu vida. Porque no se trata de ti, no se trata de mí. Por eso me encanta la canción del burro. Cuidado, burrito, con creerte más grande que el que tienes encima, que la gente aplaude. Cuidado, que tú lo que llevas era leña, palo seco. Ahora llevas a la vida verdadera sobre tu lomo. Cuidado con creerte más grande. Es que él tenía que entender, más que el proceso para los discípulos, era para el Señor y toda la multitud que se agolpó cuando él dio la palabra. Porque la gente tenía que entender que se trata de Jesús y que la fuente de toda autoridad es Él. Amén. Si lo hacen los discípulos, con la rabia que le tenían a Jesús, endiosan a los discípulos. Es verdad. En ese momento. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no querían que nadie lo supiese, porque enseñaban a sus discípulos y les decían: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? O sea que cuando ellos venían en el camino, Jesús venía en silencio. El Señor revelaba aquí o iluminaba aquí que muchas veces usted está andando con el Señor y usted está haciendo bien las cosas y en ese momento quizás Él no te está diciendo nada. ¿Tú sabes por qué? Porque ahí Él te está escuchando a ti. Él está escuchando tú que estás hablando con tu hermano. Si vienes en un camino de un lugar a otro, ¿de qué están hablando mis hijos, mis hermanos? Miren que él luego preguntó: ¿qué disputaban entre vosotros en el camino? O sea, él venía con ellos y venía en silencio. Y los que venían hablando, mínimo Pedro traía la superconversación aquí. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí. Cuando él les pregunta, no dijeron nada. ¿Quién había de ser el mayor? Entonces él se sentó. Y ahí me decía: cuando vas a discusiones, no salgas. No, tú tienes que sentar a la gente y enseñarles. Ahí me enseñó mucho. Entonces él se sentó y llamó a los 12. Venga. Y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Tú sabes qué significa postrero ahí? El glorioso. La gloria postrera será mayor que la primera. La primera gloria era la de Salomón con todo su templo, bien hecho, bien bello, y la segunda gloria, la de Jesucristo. Amén. Entonces él decía: quien quiere ser primero, tiene que portar a Jesús. Quien quiere ser primero, obviamente el fruto de que porta a Jesús es que sirve. Amén. ¿Tú quieres saber quién es? El que sirve con amor.
El que sirve sin esperar los aplausos. Cuando una persona sirve y espera la felicitación y el aplauso, no lo está haciendo para Dios. Y eso trae frustración, eso trae comparación, eso trae disensión, eso trae problemas. Yo, tranquilo, no me dé los amén. Porque no es para mí, es para ti, decía el Señor ahorita, es para ellos. Entonces él se sentó y llamó a los 12. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño, ¿a quién? ¿A quién, María Camila? A un niño, y lo puso en medio de todos ellos. Y tomándole en sus brazos, les dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo: maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos, ¿por qué no nos seguirá? Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mira lo lindo del Señor, que siempre ha buscado que los discípulos no tomemos su lugar. Es que el que fue a la cruz fue Él, no nosotros. Mira lo que dice: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Él está diciendo: está bien que ustedes crean en mí, pero saben que no se pueden quedar en mí porque nunca llegaron. Ustedes tienen que llegar al Padre, porque yo soy el camino. Yo no soy el objetivo, yo no soy el fin. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan le respondió: maestro, hemos visto que hay otros que también hacen lo mismo, pero como no nos siguen. Otra cosa hubiese sido si era el que hubiese dicho: no te siguen. A nosotros no nos tiene que seguir nadie. A mí no me importa si yo encuentro 1, 2, 3 sillas vacías, si no llega nadie, si se conectan 2. Después de la fe que ya no pregunto cuántos llegan, cuántos están. Es que la gente no me tiene que seguir a mí. Que cuando la gente sigue al ser humano, lo vuelve esclavo de la iglesia. No quiero que nadie me siga a mí. Y usted no quiere lo mismo con pastor ni ninguno de los que están aquí. Empatizamos con Jesús. Empatizamos, reconocemos autoridad. Nos sujetamos a obedecer. ¿Pero a quién tienen que seguir? Juan estaba claramente diciendo: y le prohibimos. No desconozca el poder de Dios en otras iglesias. Como él andaba con Jesús. Y le prohibimos que en tu nombre, pero ¿sabe cómo tuvo que empezar? Echaban fuera demonios en el nombre de Jesús. Ellos tenían que entender que aunque aquellos no estaban con Jesús, ya habían creído en la predicación de Jesús. Entonces, él decía: no lo prohíbas, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Esos que se van, que se ausentan y empiezan a hablar de lo que se hizo, de lo que no se hizo. Ya sabemos que Dios escuchó la oración de todos menos de él, menos de ella. Porque el mismo Jesús está diciendo que no ninguno que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. O sea que si se habla mal de la iglesia, el milagro y los milagros que se hicieron no fue por tu oración, fue por la de todo el pueblo menos la tuya. Porque Dios dijo que si tú creías en Jesús y el cuerpo de la iglesia, el cuerpo de Jesús es la iglesia, y tú te estás hablando mal, tu oración no fue la que hizo milagro. Tremendo, ¿verdad? Entonces, tengamos mucho cuidado cuando hablamos de la gente, cuando hablamos de las iglesias, de las congregaciones, de los pastores, porque no me parece. Vaya y hable con Dios. Aló. Yo estoy aquí, Dios está hablando, para dejarlo claro, de la gente que usa el nombre de Jesús y le funciona. Obviamente, cuando tú ves que usan el nombre de Jesús y no le funciona, vamos a comentar. Porque uno dice: ¿cómo usa el nombre de Jesús? Y va a enseñar esas cosas, que ahí usted no está mal.
Está mal, está bien usado el nombre de Jesús, vaya a hablar mal. Jesús dice que el que usa su nombre no habla mal de Jesús. Amén. Es decir, no habla mal de la iglesia. Yo no hablo de que use el nombre y no le funciona. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros, escúchame. Él claramente, y esto es fe, el que no es contra nosotros, dice él, es por nosotros. ¿Por qué por nosotros? Porque Dios te escuchó a ti por ellos. Y los escucha a ellos por ti, porque es una sola iglesia. Tú sabes, ellos están ahí por nosotros, dice Jesús. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y el que cree en Jesús y tiene a un niño, no necesita ser la persona más letrada para empezar un ministerio. ¡Qué locura es esa! O sea, que yo tengo que saberme toda la Biblia. No. Entonces se empeñan y quieren burla de palabras. Están gordos de palabras. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, hay quien habla. No te preocupes, que lo que él está haciendo allá lo está haciendo con mi nombre. Y Dios lo respalda, porque me está reconociendo al otro lado de Galilea. ¡Déjalo! No se lo prohíba. No se lo prohíba, por eso uno se le lleva bien con todo el que cree en Dios. ¿Sabías tú eso? Amén. Y llevándotela bien con todo el que cree en el Señor, Dios te pone en paz con tus enemigos. Lo he vivido. Y cualquiera que os diera un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ahí no habla del agua, de la que quita la sed natural. Ahí está diciendo, no te preocupes, deja que usen mi nombre, que no están en contra, están por nosotros. Deja que den ese vasito de agua, que cuando lleguen a los ríos de agua viva, ya van a saber a qué sabe por lo menos. Amén. Déjalo para que reconozcan a ese Jesús aquí. Amén. Tremendo, ¿verdad? Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Porque soy de Cristo, de cierto digo que no perderá su recompensa. Mira, toda la persona que te ha hecho bien a ti no va a perder su recompensa. La persona que te ha hecho bien a ti, reconociendo a Cristo en ti, no va a perder su recompensa. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a dar gracias al Señor que nos ha dado la oportunidad de conocerlo para poder tener fe. Diga, Señor, yo tengo fe. Diga, Señor, yo tengo fe. Dígalo duro. Señor, yo tengo fe En ti. en ti. En el nombre de Jesús. Diga nombre sobre todo nombre. Quiero orar por los que están en plataforma para despedirme. Bendito Padre, en esta hora todos extiendan sus manos hacia allí. Vamos a orar. Bendito Dios, tú conoces cada familia representada en la plataforma, reconociendo y exaltando el nombre de Jesús y el poder de la sangre de Jesucristo, Señor. Creemos que esta palabra ha llegado a ser sembrada en los corazones de cada persona y que tú mismo, Señor, haces que dé fruto, buen fruto al 100%. Bendecimos esta semana, una semana llena de victoria, una semana llena de gloria, una semana donde sabemos que con la oración y el ayuno de Jesús, la generación de incrédulos se ha ido y hay un género que se ha ido y se levanta a nivel mundial una generación que ama de verdad y que tiene una fe genuina, que Dios no nos llamará hipócritas, partida de víboras, hacedores de maldad, sino que Dios nos reconocerá como hijos y nos dirá, hijitos míos. Amén. Y nos reconocerá el Señor, que es el reconocimiento que realmente importa. En el nombre de Jesús, amén.